lucha muy amplia, efectivamente, de lucha popular, y una lucha que llegó a su cenit, a su momento clave, específicamente hace ya, pues, 6 años y pico, si no me equivoco, ¿no? O 6 años, no, 6 años. Este fin de semana se conmemora ese 1 de diciembre de los 6 años del triunfo de la Revolución de las Conciencias. Y eso también nos quiere hablar Molay Maza. Yo, mire, esta foto que tengo acá atrás es desde el 1 de diciembre, a 6 años, de 2018. Ahí estoy caminando las calles del Zócalo con Vicente Serrano y con Rafa Herrera. Estamos ahí emulando una de las fotos de Ernesto Guevara de la Serna y de Fidel Castro, pero bueno, allá en la Ciudad de México. Y la verdad es que efectivamente, hoy estamos frente a un segundo piso de esa tan anhelada transformación para México, Molay. Sí, pareciera un sueño hecho realidad para muchos de nosotros, porque hace 8 años todavía se veía imposible derrotar a los oligarcas y sus fuerzas políticas enquistadas en el sistema de partidos que habían construido una inconstitucional y una ilegalidad que se convertía en régimen, ¿no? Y era complicado, era difícil eh, soñar que se iba a ganar electoralmente, ¿no? Soñar que tantos intereses y tantos poderes económicos, tanta riqueza articulada con el régimen político, eh, pues que se iba a poder superar con una participación popular y que se iba a poder llegar al gobierno, ¿no? Y en la elección del, del 2 de julio del 2017 se logró esa victoria y en el 2018 se logró asumir, todavía a finales del 17, ¿no? Diciembre se logró asumir el gobierno que empezaría con Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y es a partir de allí el país ha cambiado mucho, ¿no? Los niños que ahorita ya tienen 9 años, 8, no conocieron afortunadamente ese país que dejamos atrás, ¿no? De mucho dolor, de mucha miseria, de mucha desigualdad, pero sobre todo de mucha cinismo, ¿no? Y de un abuso del poder brutal, de grupos oligárquicos totalmente ensoberbecidos, totalmente este, idiotizados por la riqueza y por el poder, ¿no? Que eran digo, despóticos, ¿no? Y la desigualdad tan dura que ha vivido nuestro pueblo históricamente, ¿no? Desde la conquista española, nuestro pueblo ha estado marcado por una desigualdad lacerante, donde hay unas familias excesivamente enriquecidas, unas cuantas familias excesivamente enriquecidas y millones de familias excesivamente empobrecidas por el sistema económico impuesto, ¿no? Un sistema económico que ha ido evolucionando, pero que mantiene esas trazas, ¿no? Desde la colonia hasta acá de desigualdad, ¿no? Y entonces cambiar eso, empezar la transformación de eso a través de la participación democrática y por vías pacíficas, pues es un regalo que el pueblo de México se ha dado a sí mismo a través de la figura genial de Andrés Manuel López Obrador, que logró encontrar los puntos de unidad, los puntos de comunión para caminar juntos un montón de luchas, de sueños, de deseos, de aspiraciones, un montón de programas, un montón de visiones distintas, vincularlas en puntos en común, articularlas y lograr empujarlas para lograr el triunfo y luego para consolidar un proceso de gobierno magistral, ¿no? Porque la capacidad de articular sueños, necesidades e intereses por parte de Andrés Manuel López Obrador y navegar con esa articulación las complejas contradicciones del régimen político mexicano, pues es un fenómeno político y cultural muy complejo que se debe estudiar muy bien, ¿no?
iniciar este proceso con la mano y con el apoyo del pueblo, ¿no? Porque además lo que dice, él lo decía muy bien Andrés Manuel, y no era un asunto de demagogia, ¿no? Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Y eso es real, es absolutamente real, eso es materialidad política, digamos, ¿no? Andrés Manuel pudo mantenerse en el gobierno por saber tener una política de alianzas muy audaz, pero porque tenía una fuerza popular detrás que lo sostenía, ¿no? Y entonces se logró iniciar este camino de recuperación de la soberanía nacional, de reconstrucción nacional, ¿no? Y de liberación nacional. Es como una especie de nueva independencia nacional, ¿no? Se me hace muy interesante porque el gobierno de Andrés Manuel representa primero la reconstrucción, el inicio de la reconstrucción nacional, porque los 36 años de neoliberalismo saquearon al país, hay que reconstruirlo. 36 años de reconstrucción nacional, recuperar las banderas de la independencia nacional que se habían abandonado y recuperar el programa social de la revolución de 1910-17. Esos creo que son parte de lo que está sucediendo ahora, ¿no? E iniciar un proceso de democratización, porque además de recuperar las banderas de la independencia, recuperar el programa social de la revolución y la reconstrucción nacional, además se inicia un proceso de democratización que la Revolución Mexicana nos quedó a deber, ¿no? Después de la Revolución Mexicana del 10-17, se impuso un régimen de partido único autoritario que no alcanzó nunca alcanzó a rozar ni tantito la democracia, ¿no? Y luego vino el neoliberalismo y menos. Entonces ahora se logran estos 4 momentos en un solo paquete que ahora cumple 6 años, ¿no? El día de ayer, 1 de diciembre, se cumplieron 6 años de ese proceso de manera formal, ¿no? Insisto en esto, ¿no? La democratización del país. Por primera vez tenemos gobiernos democráticos electos que responden al pueblo, y en la mayoría del país los tenemos. De reconstrucción nacional, iniciar el proceso de la reconstrucción nacional, que quiere decir generar condiciones de igualdad y de superación de la miseria y del empobrecimiento al que nos ha sometido el sistema económico actual, e recuperar las banderas sociales de la revolución y impulsar una segunda independencia, recuperando las banderas de la independencia nacional. ¿Eso cómo se plasma en obra? ¿Cómo se plasma en gobierno? Pues allí están los derechos, los nuevos derechos sociales de nuestro pueblo, ¿no? Que son la redistribución de la riqueza con diferentes iniciativas que pasan de ser programas sociales a ser derechos sociales de nuestro pueblo, ¿no? La construcción de obra pública en beneficio de la movilidad de nuestro pueblo, ¿no? La recuperación del tren, que es ahora en perspectiva, es muy, muy interesante porque en perspectiva, la obra pública que inicia Andrés Manuel con el Tren Maya y con el Transístmico es el inicio de la recuperación y el relanzamiento del ferrocarril como una forma de movilidad popular en todo el territorio nacional que continuará con el gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿no? Eh, la recuperación de la soberanía energética, ¿no? Recuperando la autoridad del Estado en las empresas paraestatales de la energía que estaban siendo, bueno, primero fueron desguazadas y luego estaban siendo absorbidas por el capital privado. Se logró frenar ese proceso privatizador que nos iba a dejar postrados frente a las grandes transnacionales de la energía. Se logró frenar ese proceso y se logró revertir ese proceso. Eso es importantísimo, eso es estratégico. Y ahora hay que ponerlas a funcionar para mejorar la vida de la gente y para que sean empresas, claro que sí, empresas eficientes, empresas que funcionen bien, o sea, empresas con una autoridad del Estado que hagan que la economía de México se desarrolle, por supuesto, ¿no? Y la creación de nuevas refinerías petroleras, ¿no? Y la compra de otras refinerías como la de Deer Park. Inicia un proceso, ese es el proceso de recuperación de la soberanía nacional, ¿no? Toda la inversión
que se hace en Sembrando Vida, ¿no? Que es un programa de los más exitosos y de los más necesarios, ¿no? Para nuestro país y para el mundo. Todos los países del mundo deberían reforestar su territorio, sobre todo los países que han sido devastados por las empresas transnacionales de diferentes productos que van y devastan y queman la selva. Deberían frenar esos procesos de devastación e iniciar procesos de reforestación. Pero ¿cómo vincular esos procesos de reforestación a la recuperación económica de las poblaciones y las localidades? Bueno, ya tenemos un ejemplo en Sembrando Vida con un programa de siembra de hortalizas y además de árboles maderables, que son inversiones a mediano plazo y a largo plazo, con un apoyo del Estado, es decir, con un apoyo de la comunidad política hacia los campesinos para que no se vean forzados a abandonar su tierra, para que la aprovechen, la recuperen y además inicien un proceso de reforestación. Por eso la propuesta de Claudia Sheinbaum en el G20 es una propuesta contundente y eficaz. No está ella proponiendo cosas que no tengamos ya caminando en nuestro país, ¿no? Y que además la reforestación masiva del planeta es una vieja iniciativa de las banderas ecosocialistas, ¿no? Hay un libro de Michel Louis que se llama así, Ecosocialismo, y en una de las propuestas programáticas él dice, bueno, pues necesitamos reforestar el mundo. Un programa global de reforestación, pues eso, ¿no? Eso es lo que se necesita primero, un primer paso, ¿no? Y así, ¿no? Así uno puede ir enumerando varias iniciativas que implican este proceso de la cuarta transformación, que todavía está en camino, todavía claro que quedan muchos pendientes, ¿no? Por ejemplo, uno no podría decir que ya estamos democratizados, o sea, hubo una reforma laboral que democratizó a los sindicatos. El otro día escuché a un compañero decir eso. Por supuesto que no, los sindicatos, el mundo del trabajo no se puede democratizar por decreto, ni por una reforma laboral. El mundo del trabajo se debe democratizar con la participación movilizada y organizada de los y las trabajadoras, ¿no? La idea de la semana de 40 horas de trabajo, pues se debe lograr por la movilización de las y los trabajadores, ¿no? Mejores condiciones de trabajo, contratos colectivos que respeten los derechos laborales, ¿no? Sindicatos democráticos que realmente representen y defiendan los intereses de los agremiados. Bueno, eso se gana luchando. Eso no se gana con ningún decreto ni con ninguna reforma laboral, ¿no? Y sí se tiene una reforma laboral que permite la democratización de los sindicatos, pero se requiere de la participación de los trabajadores para que eso suceda, ¿no? Nadie lo puede decretar, ¿no? Hágase la democracia, pues no, ¿no? Andrés Manuel no llegó al gobierno porque se decretara, sino que se llegó al gobierno porque el pueblo luchó, porque el pueblo trabajó, porque el pueblo se movilizó, porque el pueblo votó, porque el pueblo lo defendió, porque el pueblo lo acompañó. Sí, Andrés Manuel es la epopeya del pueblo de México convertido en persona. Eso es una lucha colectiva, es un triunfo de las masas populares en nuestro país. Y así se van a ganar derechos otros que faltan, ¿no? Que todavía hay mucho por hacer, pero ya empezó. Eso es lo importante, ¿no? Y en este segundo piso, pues claro que se notan nuevas iniciativas, ¿no? Nuevas políticas, ¿no? Es increíble, a mí se me hace increíble esta broma del destino de que Claudia Sheinbaum va a ser probada por el mismo cheto con peluquín que puso a prueba a Andrés Manuel también, ¿no? En los inicios de su gobierno. Y, pues vamos a tener un gran reto que sortear con la presidencia de Donald Trump, ¿no? Con ese Donald Trump recargado, pero Claudia Sheinbaum nos ha dado señales muy claras de que es perfectamente capaz de sortear la política internacional y las relaciones con personajes como Trump y como Trudeau, ¿no? Y otros. Pero digo estos porque los tenemos acá cerca. Nos ha mostrado que es capaz de hacerlo y nos ha demostrado que tiene clarísimo cuál es el camino
de cuáles son las líneas de continuidad del proceso de cuarta transformación en el segundo piso y cuáles son las nuevas características que debe tener el segundo piso de la cuarta transformación, ¿no? Eh, yo creo que ha sido muy claro que en temas de seguridad hay una política de llevar a un siguiente nivel la consigna de abrazos no balazos. Yo no creo que se abandone la política de abrazos no balazos en términos de no salir a hacer una guerra estúpida y abandonando al pueblo a su suerte, sino de continuar el proceso de combatir las causas de la criminalidad, que son la profunda desigualdad a la que es sometido todavía nuestro pueblo, combatir esa desigualdad, combatir esas condiciones que llevan a la miseria a nuestro pueblo y a la desesperación, pero también a tener una política de mayor contundencia, de mayor firmeza con respecto al crimen organizado. Y eso quiere decir tener una política más contundente y más dura frente a quienes son los consumidores fundamentales de la droga allá en el norte y a quienes pasan las armas acá al sur, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Son temas que Andrés Manuel puso en la mesa de discusión, pero que Claudia está dándoles una vuelta y desarrollándolos, y eso pues es parte de la necesidad que tenemos como país para defendernos de los abusos y de las lógicas en las que nos quiere meter el imperialismo yanqui, ¿no? Entonces, esos son algunos apuntes que creo que hay que considerar para seguir trabajando. En esta nueva etapa me parece que necesitamos más movimiento, más protagonismo popular, ¿no? Hay que, hay que dejar de pensar que los liderazgos van a resolver los problemas y hay que poner más de nuestra parte como base social, como ciudadanos críticos y activos, ¿no? Requerimos, creo que este momento de la historia del país requiere una ciudadanía más corresponsable con las cosas que tiene que hacer el Estado o el gobierno. En donde vemos que no se hacen o que se hacen mal, hay que señalarlo, hay que denunciarlo, hay que movilizarse, organizarse y transformar desde abajo lo que vemos que no está funcionando, porque nadie puede resolverlo todo desde un espacio de poder, ¿no? Aunque sea la presidencia de la República o la presidencia municipal o la diputación o la senaduría o la secretaría general, ningún individuo puede resolver los problemas que son problemas colectivos, ¿no? Pueden iniciar procesos para resolver, pero es desde esa colectividad, desde la ciudadanía, desde una ciudadanía que pase de ser observadora a ser protagonista del proceso de cambio, una ciudadanía crítica y una ciudadanía articulada colectivamente, comunitariamente. Creo que nos toca darle más firmeza al proceso de transformación desde las comunidades, desde los territorios, desde los movimientos sociales, ¿no? Quienes estén en el movimiento de regeneración nacional, pues desde sus espacios de lucha, de organización y de militancia, y quienes estén en otros procesos de organización también, desde sus espacios de lucha, incorporarnos al proceso para consolidar esta transformación desde abajo, desde lo profundo, desde la raíz. Decía nuestro presidente eterno que hay que ser radicales. Y ser radicales es eso, estar profundamente arraigados en el corazón de nuestro pueblo y desde ahí, desde abajo y a la izquierda, resolver los problemas de manera colectiva, porque los problemas de una sociedad son problemas colectivos, mi querido Toño. Y muchas felicidades a todas y a todos las y los mexicanos de todo el mundo por este proceso de cambio que estamos dando acá, en este territorio tan hermoso que es nuestro México. Sí, estoy seguro que en algún momento se va a poder celebrar esto como una fecha cívica, y vale la pena, por supuesto, el llamado y la felicitación. Ya está por comenzar la mañanera, pero no me quería ir sin, no, yo quiero que nos vayamos, querido Molay, sin que me des tu opinión sobre esto que pues se publican ahí en varios medios de comunicación, específicamente en la revista, la muy empanizada revista Proceso, y que viene mucho a colación de lo que nos comentaba sobre los liderazgos, de no poner todo en la canasta de un liderazgo per se o de un partido,
Fíjate, salió el hombre bebé, el junior tóxico Claudio X González, a decir, como bien lo plantean ahí desde la redacción de la revista Proceso, Claudio X González salió a decir que Morena es la reencarnación del PRI populista de Echeverría y de López Portillo. Y lo traen ahí con bombo y platillo, una nota que llevan en varios medios. Pues yo destaco hoy a Proceso por la porquería en la que se ha convertido, pero pues me parece interesante analizarlo en medio de lo posible, ¿no? Vamos a ver en cuánto comienza la mañanera, pero efectivamente no podríamos centrar en nuestro esfuerzo como pueblo a un solo partido o a un movimiento, a una persona. Como bien ha dicho Molay Más Antiveros, Andrés Manuel llegó por nosotros ahí. Él se ha convertido tal vez en el pilar representante pero llegó por el pueblo de México. La cuarta transformación se está dando gracias al pueblo de México. Qué opinas de estas declaraciones de Claudio X González, Molay? Pues mira, la ignorancia es atrevida. Eso es lo que pasa cuando algún junior tóxico o algún personaje que tiene un micrófono cerca dice una barbaridad como esta, pues demuestra su ignorancia, ¿no? Demuestra la desproporción con la que piensa la historia, ¿no? Porque, pues no, o sea, en primer lugar, no son procesos parecidos. Lo que está haciendo hoy el Movimiento de Regeneración Nacional, pésele a quien le pese, es el que articula todo el proceso que llevó a Andrés Manuel a la victoria. O sea, nos guste o no nos guste, seamos o no seamos morenistas, se debe reconocer que Morena es el movimiento que llevó a Andrés Manuel al triunfo político, ¿no? Y es una relación dialéctica. Andrés Manuel llevó a Morena al triunfo político, ¿no? O sea, no hay ese colectivo que es Morena sin Andrés Manuel, no hay Andrés Manuel sin ese colectivo que es Morena. Pero además son historias totalmente distintas, ¿no? Ni Echeverría ni López Portillo ganaron una elección como la que ganó Andrés Manuel, ¿no? O sea, ellos formaban parte de un régimen político que instauró las peores prácticas del fraude electoral y las institucionalizó. Entonces, ni uno de ellos dos se sometió jamás a una lucha frente a un régimen autoritario como lo hicimos nosotros y como lo hizo Andrés Manuel. Y nunca ganaron electoralmente, por supuesto, ¿no? O sea, entonces ya desde ahí es incomparable la historia, ¿no? Ese es un elemento. El otro elemento es, este, tanto Echeverría como López Portillo eran políticos vinculados a las oligarquías, ¿no? Eran políticos que defendían los intereses de las familias ricas de este país. O sea, Claudio X González es un parásito producto del régimen político que defendieron Echeverría y López Portillo. De salir a decir una barbaridad de estas, pues es demostrar su insolencia, su ignorancia y su incapacidad de autocrítica, porque esa forma de hacer pendejadas de este señor es la que los tiene hundidos en el basurero de la historia. Y luego salir y hacer estas declaraciones, pues lo pinta de cuerpo entero. Luego, el partido Revolucionario Institucional de Echeverría y de López Portillo, y me refiero a estos dos personajes por esa declaración, ¿no? Era un partido ya putrefacto. Para los tiempos de Echeverría era un partido que había asesinado a los copreros en Guerrero, en Acapulco. Había metido a la cárcel a los ferrocarrileros, había instaurado el charrismo sindical, había asesinado a los estudiantes en la plaza de Tlatelolco el 2 de octubre, había asesinado a los estudiantes del jueves de Corpus en el 71, y Echeverría fue operador de esas tragedias. Entonces, ese PRI ya era el partido autoritario, criminal, que sostenía un régimen burocrático que había traicionado a la Revolución Mexicana, ¿no? Fue un partido que emergió desde el Estado y traicionó los principios de la Revolución Mexicana. Ya esos dos personajes, sobre todo López Portillo, eran ya la cola de un sistema de putrefacción del Estado que surgió de la Revolución. Ese fenómeno no tiene nada que ver con la victoria electoral de Andrés Manuel López Obrador
y con el inicio del gobierno en el 2018, con la construcción de una fuerza cultural, popular, movilizada y articulada masivamente, que puede triunfar nuevamente con históricos, con cifras históricas en el 2024, llevando a la presidencia democráticamente y con una participación nunca antes vista, para darle un siguiente paso a ese proceso de transformación. No tienen nada que ver, son incomparables. El fenómeno Morena es incomparable al fenómeno PRI, el fenómeno Andrés Manuel es incomparable a cualquier presidente anterior, y el fenómeno Claudia Sheinbaum, pues es absoluta y totalmente nuevo. Tan es absoluta y totalmente nuevo que es la primer presidenta de nuestra historia. Entonces, hacer esa comparación ramplona y facilona es de una vulgaridad, pues de primero de secundaria, ¿no? Y ya publicarlo, digo, bueno, ya es el hecho de que Proceso publique que un junior se aviente una bravata de este tipo, pues lo único que nos dice es quién paga, ¿no? Quién paga la inserción, porque pues la verdad es que en un contexto en donde uno se precie de ser mínimamente profesional, mínimamente estudiado, de tener criterios mínimos para publicar cosas de calidad, pues publicar unas declaraciones de ese tipo, pues digo, ya deja mucho que desear, ¿no? Y así pudiéramos seguirnos mostrando cuáles son los elementos de distinción, ¿no? Del Movimiento de Regeneración Nacional. ¿Qué es lo que yo sí creo que está pasando? ¿No? Lo que yo sí no acepto, no lo acepto porque ellos no lo dicen, pero sí lo digo yo. Lo que sí se está haciendo, y lo dije hace rato, es recuperar los principios sociales que se abandonaron, de recuperar los principios sociales de la revolución del 10-17, ¿no? Eso sí se está haciendo, porque eso se abandonaron, ¿no? Y se abandonaron ese régimen autoritario, ese régimen de partido único, que fue el PRI, que se fue pudriendo hasta ser tomado por los neoliberales. Ese régimen abandonó los principios sociales, los objetivos de transformación radical y social de la revolución, porque nuestro pueblo luchó con las armas en la mano y perdió millones de vidas en esa lucha. Pues las banderas sociales por las que luchó ese pueblo se están recuperando, por supuesto que sí, se están recuperando a Ricardo Flores Magón, se está recuperando a Carmen Cerdán, se están recuperando los objetivos históricos del campesinado pobre y de la clase trabajadora, que dieron la vida por esa transformación. Eso se está recuperando. Y es un proceso que tenemos nosotros, por eso digo, la ciudadanía activa, crítica y despierta tiene que ponerse a estudiar cuáles eran esos objetivos y ver que faltan en nuestra realidad social y traerlos acá al siglo XXI, ¿no? Y entonces, en pleno siglo XXI todavía no se cumple a cabalidad la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Una Ley Federal del Trabajo que además se impulsó décadas después de la revolución, ¿no? Hasta el treinta y tantos apareció la Ley Federal del Trabajo, todavía no estaba en la Constitución del 17, y es la fecha que no se cumple a cabalidad esa reforma. Esta es la fecha en que no se cumple a cabalidad el programa del Partido Liberal Mexicano, de los hermanos Flores Magón, publicado en 1906. Y búsquenlo en Internet, les recomiendo a todos que busquen en Internet el programa del Partido Liberal Mexicano, redactado por Ricardo Flores Magón, y vean allí cuál era el programa, cuáles eran las demandas que se hacían para derrocar al gobierno de Porfirio Díaz e implantar un gobierno que generara esas condiciones para las y los trabajadores, y hoy todavía no lo hemos logrado. Entonces, son los pendientes que quedan desde la Revolución Mexicana a la fecha. Y esa es la tarea que una fuerza democrática de izquierda, popular y revolucionaria, pues tiene que impulsar. Eso sí hay que hacerlo. Y eso está muy lejos de parecerse ni poquito a lo que hizo el PRI o lo que hicieron gobiernos antipopulares, antinacionales, como fueron el de Echeverría o el de López Portillo o el de Díaz Ordaz o el de Peña Nieto. Es incomparable totalmente con lo que se está haciendo ahora. Lo que no quiere decir que no haya riesgos de que haya reflujos, traiciones, virajes, ¿no? Porque estamos en un proceso de lucha. No quiere decir que ya ganamos la elección y de aquí hasta la victoria, pues no.
es un proceso de lucha, ¿no? Hay flujos y hay reflujos, hay contradicciones, ¿no? Hay lucha de contrarios. Y porque la política es conflicto, la política es luchar por la transformación y luchar contra quienes quieren regresar al pasado, ¿no? Y entonces, pues ahí les dejo este sería mi comentario preliminar a esas bravatas del Junior tóxico. Sí, además que, como bien mencionas, todo ha sido un absoluto fracaso. Yo siempre recurro a ese comentario al hablar de el Junior tóxico, o para mí, el hombre bebé Claudio X González, quien dudo sabe cómo cambiar una llanta o preparar una quesadilla, ¿no? Un tipo que desde su mediocridad absoluta, pero gran privilegio, consiguió enarbolarse como el líder de la oposición conservadora, llevándole a su absoluta ruina, precisamente por eso, por ser un mediocre, por ser un fracasado, ¿no? Entonces, eh, qué bueno que lo podamos revisar de tal forma. Y hoy, pues se quedará en esas, ¿no? Podrá decir misa, yo creo que ya habrá muy pocos quienes le hagan verdaderamente caso al tipejo este. Mientras tanto, bueno, pues esperemos el inicio precisamente de una conferencia de prensa mañanera muy fuerte, muy interesante de la doctora Claudia Sheinbaum, que ella sí, por méritos propios, pues llega hasta donde está. Ya abrieron la pizarra, todavía no están abiertas las tomas ahí en el Salón de Tesorería. Ya mero va a estar, así que te pido, Molay, que por favor nos compartas tus redes sociales, además de agradecerte infinitamente. Ya abrieron la toma por Sí, tu... no, el agradecido soy yo. Vamos a ver a la presidenta. Ahí me encuentran en Facebook como Lai Maza, en Twitter también, Lai Maza. Reviso poco luego las redes, sobre todo el Twitter luego lo reviso poco, pero ahí me encuentran y en los círculos de estudio, ya saben, los domingos estamos en Círculo Esparta y los lunes en Círculo Semilleros de Conciencias. Así los buscan en Facebook y yo luego publico también las invitaciones ahí en mis redes y a formar sus propios espacios de discusión política, de formación política, para que no nos agarren en curva, ¿no? Y estemos cada vez más concientizados, cada vez más despiertos. Necesitamos una mentalidad libre, crítica, con capacidad de autocrítica, con capacidad de movilización. Un abrazo a todas. Un abrazo, Molay, más Ontiveros, historiador.